Atrás, alguien que no escuche bien, levante la mano. ¿Que sí todo ok? Ya, bueno. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Vamos a empezar nuestra cuarta semana de ciclo acelerado. Acelerado, ¿ya? Ya saben, como siempre, quiero su colaboración con el silencio. Si vamos a mover un objeto, un accesorio, un cuaderno, un lapicero, que sea en silencio, hay que ser empáticos con los demás. Mientras otros tratan de concentrarse, el inconsciente está haciendo bulla con sus objetos. Como por ejemplo, ¿quién es ese que está moviendo fuerte las páginas? Ya les he dicho cómo deben moverse las páginas de los libros, de los cuadernos. Hay que ser conscientes. Como este muchacho. Hay que mover así. Bien, ¿qué corresponde desarrollar en la cuarta semana? Desarrollamos el esclavismo. Pero habíamos visto el esclavismo, ¿dónde? En Oriente. ¿Quiénes? Mesopotamia, China, persas, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Hoy seguimos con el esclavismo, pero ya en este lado del planeta. ¿Dónde? En Occidente. ¿Quiénes son las culturas esclavistas de Occidente? Grecia y Roma. Grecia y Roma, muchachos, ¿ya? Empezamos con la cultura griega. Esta semana, Grecia, muchachos, ¿ya? Hay que empezar. ¿Los griegos dónde se ubicaron? Los griegos se ubicaron, de hecho, en Europa. ¿Ya? ¿En qué parte de Europa? Acá, en esta partecita. Esta parte es una península. ¿Cómo se llama esa península? Correcto. Es la península de los Balcanes. Es la península de los Balcanes. O península balcánica, muchacha, como gusten llamarlo, ¿ya? Balcanes, balcánica, como gusten. Dentro de la península de los Balcanes hay pequeñas penínsulas. Hay pequeñas, como por ejemplo esta, la del sur. ¿Cómo se llama? El Peloponeso. Peloponeso. ¿Quiénes se van a ubicar acá en el futuro? Esparta. O esta, la del centro. ¿Cómo se llama? El Ática. ¿Quiénes se van a ubicar acá en el futuro? Atenas. No olvidarse. ¿Cómo se llama toda la gran península? La grande. Balcanes, Balcanes o Balcánica. Y ahí dentro hay pequeñas penínsulas, no olvidarse, ¿ya? Bien, ¿cómo es la geografía griega, profesor? ¿Cómo es su geografía? Su geografía es accidentada, su geografía es de quebradas, es de montañas, es accidentada su geografía. ¿Esto qué consecuencia? ¿Qué consecuencia? Esto genera que una ciudad esté separada de la otra, y está separada de la otra, y está separada de la otra. De tal manera que los griegos no van a constituir un estado políticamente unificado. No van a ser un solo país. Grecia se va a desarrollar en ciudades, como están separadas, en ciudades independientes, llamadas ciudades-estado. Muchachos, ¿por qué se caracteriza una ciudad-estado? Porque son autónomas, porque son independientes. ¿Soberanas o no? Sí. Bien, acá en Grecia a esas ciudades-estado, ¿con qué nombre se les va a llamar? Polis. Muchachos, ¿qué es una polis? Ciudad-estado, autónoma. ¿Por qué Grecia se desarrolló en polis? ¿Por qué les gustaba? ¿Qué hizo que se desarrolle en polis? Su geografía. Su geografía los empuja a desarrollarse así en ciudades-estado, muchacha, en ciudades-estado. Bien. ¿Cómo es su geografía? Accidentada. ¿Esa geografía servirá para agricultura a gran escala? No sirve, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, la economía de los griegos no fue la agrícola. La economía principal de los griegos fue el comercio marítimo. ¿Cómo es eso? Talasocracia. ¿Dónde se dedicaron eso? Aquí, en este mar. ¿Cómo se llama este mar? Egeo, muchachos, ¿ya? Egeo. Egeo es importante por el comercio, Atrás me están escuchando, ¿no? Bien, es importante por el comercio. Hay muchas islas dedicadas al comercio acá.
El Egeo es importante también porque te da acceso comercial hacia este otro mar. ¿Cómo se llama este mar? Negro. Rico en metales, muchachos, ya, rico en metales. Bien, resumen. Los griegos, geográficamente, ¿dónde se ubicaron? Península Balcánica. De los Balcanes, pero el centro de su actividad económica, ¿dónde estaba? En el mar Egeo, muchachos, ¿ya? En el mar Egeo, ¿ya? Bien, en el mar Egeo. Bien. Profesor, entonces, ¿los griegos fueron una nación centralizada o descentralizada? ¿Estaban unificadas? No, era descentralizada. Entonces, ¿qué los hacía sentir una sola nación? ¿Qué los hacía sentir? Hermanados, integrados a ellos. Bien, hay muchos elementos que tienen en común que los hace sentir hermanados a ellos, como por ejemplo uno, la lengua. Todos hablan la misma lengua. ¿Qué lengua? Griega. Como todos hablan la lengua griega, es un elemento unificador, integrador. Ese muchacho de atrás, ese de negro, se pone de pie. Venga para acá, con su cuaderno. Igual, venga para acá. Bien, como todos hablan la lengua griega, es un elemento unificador, integrador. ¿Ya? Bien, segundo elemento que los integra, los une, todos tienen los mismos dioses. Ares, Zeus, Poseidón, también es un elemento unificador, integrador. Tercer elemento, todos tienen y comparten las mismas costumbres y tradiciones, muchachos, ¿ya? Costumbres y tradiciones, como por ejemplo, todos practican los juegos, por ejemplo, ¿ya? Los juegos olímpicos, ¿ya? Es un elemento que los hermana, los integra. También todos tienen la costumbre de consultar a los oráculos. ¿Qué son los oráculos? Los oráculos, muchachos, son centros de adivinación. El oráculo más importante, esta es la que más acierto tenía, era el oráculo de Delfos, muchachos. De Delfos, en honor al dios Apolo, ¿ya? Era el oráculo más importante. Eso sí, si tú vas a consultar un oráculo, hay que tener cuidado, no tienes que interpretar sus designios al pie de la letra, nada que ver. Hay que saber interpretarlo, porque si no lo sabes interpretar, ingresarás a una tragedia como la de Edipo Rey, muchachos, ¿ya? Bien, les pregunto, ¿los griegos fueron un estado políticamente centralizado? No, es descentralizado. ¿Qué elemento hace sentir hermanos ellos? En orden, uno, lengua griega, dos, su religión, tres, sus costumbres, muchachos, ya, sus costumbres, ¿ya? De hecho, los griegos a estas tierras antes no lo llamaban Grecia, ¿no? Los griegos a esas tierras, ¿cómo la llamaban? La Hélade, la llamaban así, la Hélade. Y entre ellos no se llamaban griegos, entre ellos, ¿cómo se llamaban? Helenos, muchachos, ¿ya? A ver, les pregunto, ¿Grecia antes se llamaba así? ¿Cómo se llamaba? La Hélade. ¿Entre ellos se llamaban griegos? ¿Cómo se llamaban? Helenos. A tener cuenta. Primer punto, muchachos, su ubicación. Listo, lo hemos acabado. Veamos ahora sus aportes de los griegos, sus aportes. ¿Qué aportes nos habrán dejado estos griegos? ¿Ya? ¿Qué aportes nos dejaron? Veamos sus aportes, ¿ya? Entre los principales aportes de estos a nosotros, en las vocales, ¿ya? Hasta acá solamente había alfabeto consonántico, fonético. ¿De quiénes? ¿De qué cultura? De Fenicia. Los fenicios nos heredaron alfabeto consonántico de 22 consonantes, muchachos. ¿Quiénes añadieron las vocales que tenemos hoy en día? Los griegos, aporte de los griegos. Otro de los aportes de los griegos está en los juegos panhelénicos. Jóvenes, ¿qué entienden ustedes por pan? Unión, integración, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, los griegos en un principio estaban en guerra, muchachos. Ya las ciudades estaban en guerra entre ellos. Y es vergonzoso que entre ciudades hermanas estén en guerra. Así que los griegos diseñaron una serie de actividades deportivas cuyo objetivo era hermanarlos, integrarlos. Si tú querías participar en estos deportes, actividades, tenían que estar en tregua. Tú estás en guerra con usted en guerra. ¿Quieren participar? Requisito, tregua.
Ya terminado estas actividades deportivas, pueden continuar con su guerra si quieren, pues. Pero tanto se habían entretenido en estos deportes que tras estos deportes el odio, la rivalidad entre estos había desaparecido. ¿Qué tal? ¿Cumple su objetivo de hermanarlos o no? Sí. Hoy en día nosotros hemos heredado eso. Lo llamamos juegos panamericanos. ¿Cuál es su objetivo? Hermanarnos también, integrarnos también los Juegos Panamericanos, ¿ya? Si no fuese por eso, hoy en día, guerra cada rato. Perú-Chile, parte 2, Perú-Chile, parte 3, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, su objetivo, herencia de los griegos, ¿ya? Otro de los aportes de los griegos está en el teatro, ¿ya? No, todavía no. Los griegos y las griegas tenían su conchita acústica como la de Mainay, muchachos, ¿ya? Aquí los griegos actuaban con máscaras, pero completamente, muchachos, desnudos. Aquí narraban historias y la actuaban, historias que ellos mismos diseñaban. Tú estás aburrido, estabas aburrida, ¿dónde te ibas a ver una historia? Al teatro. Hoy en día tú estás aburrido, estás aburrida, ¿dónde te vas a ver una historia? Al cine, muchachos, ¿ya? ¿Podemos decir que los cines o los teatros son los abuelos de los cines o no? De hecho, hay dos géneros teatrales que nos deben importar. Géneros teatrales griegos, la tragedia y la comedia, muchachos. Nos interesa algo más la tragedia. ¿Quiénes son los representantes de la tragedia griega? ¿Cómo se acordaban? ¿Se acuerdan o no? ¿Quiénes son? Esquilo, Sófocles, Eurípides. Esquilo, Sófocles y Eurípides, ya muchachos, ya, los grandes representantes de la tragedia griega. El teatro, tal como lo conocemos, ¿aporte de quién? De los griegos, Otro de los aportes de los griegos está en la oratoria. La oratoria, ¿qué es la oratoria, muchachos? ¿Qué es la oratoria? Correcto. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia. ¿Ya? ¿Quién es el padre de la oratoria? Es Demóstenes. ¿Se acuerdan de Demóstenes? Yo les dije, Demóstenes, el mejor orador, en un principio, era tartamudo. Y su voz era más bajita que de tu profesor de Historia Universal, muchachos. Ya era muy bajita. Tiene muchas limitaciones, pero Demóstenes la corrige. Para corregir el problema de su tartamudez, ¿qué hace Demóstenes? Se va al río, ¿se acuerdan o no? Coge piedritas y le introduce acá en la boca, muchachos. Y con eso habla por muchas horas, por mucho tiempo, y con eso corrige el problema de su tartamudez. ¿Han intentado ustedes eso? De hecho, con lápiz en el colegio hemos intentado, ¿cierto o no es cierto? Y ahí eso sirve, pues ya ayuda bastante. Superó esa limitación. Ahora, para superar lo bajito que era de su voz, ¿qué hace Demóstenes? Se iba a la playa. Y en la playa gritaba con las olas de la playa, muchachos. ¿Ya? ¿Cuándo hace más fuerte las olas de la playa? ¿De día o de noche? De noche, naturalmente. Y se iba en las noches de Demóstenes y gritaba hasta más fuerte que las olas de la playa todavía, ¿ya? A veces se llevaba una amiguita y sale así a gritar también. Es que señoritas las tenemos que apoyar también, convirtiéndose en el mejor orador. Lección, muchachos, lección. ¿Qué tal? La perseverancia hace al maestro o no. Todos tenemos metas, pero hay que ser perseverantes para conseguirlo, ¿ya? Bien. Demóstenes, el padre de la oratoria. Otro de los aportes de los griegos está en la filosofía. ¿Qué es la filosofía? El amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Bien, hasta acá, ¿cómo se explicaban todos los fenómenos, muchachos? Ya hasta acá, con dioses, con la religión, ¿cierto o no es cierto? Los griegos no quieren creer, los griegos quieren entender. Por eso que los griegos diseñaron el método demostrativo que se convertirá en el método científico, ¿ya? Bien, mientras otras culturas centraban su pensamiento en formarnos a las personas con disciplina, con virtudes, con ética. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de las culturas anteriores que hemos hablado? Los griegos no. Los griegos centran su pensamiento en comprender la naturaleza de los fenómenos. Es decir, los griegos, su pensamiento está centrada
en la razón, en la lógica, en la ciencia. Por eso que la ciencia tiene su origen, ¿dónde? En Grecia, muchachos, ya en Grecia, ¿ya? Bien, el pensamiento griego, la filosofía griega, está centrada en la razón, en la... El padre de la filosofía, Tales de Mileto. Por lo tanto, Mileto es la cuna de la filosofía, muchachos. Tales es el padre de la filosofía, el primer filósofo. Hay varios filósofos de la talla de Sócrates, ¿ya? De la talla de Sócrates. Sócrates ha creado esta técnica, la mayéutica, la mayéutica. Sócrates jóvenes no le dice, esto sí, memorízatelo. No, Sócrates te guía para que tú mismo descubras la correcta verdad. Él te guía con preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Te guía para que tú mismo descubras la correcta verdad. A esa técnica se le llama la mayéutica. ¿Qué tal? Buena forma de enseñar o no? De hecho, ¿ya? Bien, Sócrates tiene su discípulo. ¿Quién es? Platón. Platón, muchachos, funda una institución, la academia. La academia era una institución donde se enseñaban diversas materias, muchachos, ya muchas materias. Por eso que hoy en día a estas instituciones, ¿cómo se les llama? Academias. ¿Por qué? Por la diversidad de materias que se enseñan, pues. ¿Cómo nos recordamos que Platón funda la academia? Fácil. Cuando tú te vas a inscribir, matricular en una academia, te cuesta un Platón, sí, ha subido, muchachos, ¿ya? Platón tiene su discípulo. ¿Quién es? Aristóteles. Aristóteles, al igual que su maestro, funda la academia, pero él no lo llama así, él lo llama el liceo. El liceo, casi lo mismo, ¿ya? Aristóteles. Aristóteles tiene su discípulo. ¿Quién es? Alejandro Magno. ¿Pero qué tal? ¿Él es un filósofo? No, es un gran emperador, conquistador. ¿Cierto o no es cierto? ¿La captaron? A ver, lo voy a borrar. A ver, muchachos, vamos. La filosofía griega, ¿en qué está centrada? En la razón, en la ciencia, lógica, ¿cierto o no? ¿Quién es el padre de la filosofía? Tales de Mileto. ¿Quién es el creador de la mayéutica? ¿Qué? ¿Su discípulo? ¿Qué funda? ¿Su discípulo? ¿Qué funda? ¿Su discípulo? Bien, vamos, de todos estos, ¿quién es el más grande de los filósofos griegos? Más grande de los filósofos griegos es aquel que ustedes vieron en la primera semana de clases. ¿A quién? Aristóteles. Aristóteles es el más grande de los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque ha abarcado más campos del conocimiento, muchachos, ¿ya? Pero Platón también está ya uno de los grandes. Aristóteles y Platón, pero muchos consideran algo mejor a Aristóteles, muchachos, ¿ya? El más grande de los filósofos griegos. Bien, otro de los aportes de los griegos está en la estética, jóvenes, ¿ya? En la estética. ¿Qué es la estética? Explico. La estética, para mí, de la filosofía, es una rama de la filosofía que busca dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace bella a una obra artística? ¿Qué hace bella, muchachos? ¿Ya? Los griegos encontraron la respuesta para que una obra artística sea considerada bella. A eso se le llama reglas, canon de belleza de los griegos. ¿Qué significa canon? Reglas, ¿ya? Reglas para que una obra sea considerada bella. ¿Cuáles son esas reglas? Uno, la simetría. Tu obra artística, el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho, simetría, ¿ya? Proporción, tú no puedes hacer una obra con un brazo más largo que el otro, no, tiene que tener proporción, pues, muchachos, ¿ya? Para que una obra sea bella, el cuerpo debe ser bello, no debe ser gordito, flaquito, nada que ver, tiene que ser un cuerpo atlético, muchachos, ¿ya? Un cuerpo atlético para que sea bello. Y un cuarto canon es que la estatura de esta obra tiene que ser 7 veces el tamaño de su cabeza. De hecho, aquí nosotros observamos una escultura griega con los cánones de belleza de estos griegos, ¿ya? Esta escultura se llama el Doríforo, muchachos, ¿ya? El Doríforo. Acá se muestra los cánones de belleza. ¿Qué son los cánones? Las reglas, ¿no? Los estereotipos. Bueno, ese término suena feíto, ¿ya? Los cánones, las reglas, muchachos, ¿ya? ¿Cuáles son esas reglas? Uno,
Simetría. 2, proporción. 3, ¿qué tipo de cuerpo? Atlético. Y 4, su estatura. 7 veces. Por lo tanto, esta escultura es bella para los griegos, muchachos. Ya el Doríforo. Ellos han abarcado todos los campos del conocimiento hasta la belleza, hasta la belleza. Pero no cabe duda que los griegos van a ser recordados principalmente por este aporte, la democracia. Muchachos, ¿puedo decir que Grecia es la cuna de la democracia? ¿Sí o no? ¿Toda Grecia era democrática? ¿Esparta? ¿Tebas? Entonces, decir que toda Grecia era democrática no es tan preciso, ¿no? No es tan preciso. ¿Cuál es la exacta cuna de la democracia? Atenas. Pero profesor, ¿qué tal en alternativas nos ponen a nosotros? ¿Cuál es la cuna de la democracia? Y solo hay 2 alternativas, Grecia y Roma. ¿Cuál marco? Ahí sí, pues muchachos, por sentido común, hay que marcar Grecia, por sentido común, pues. Pero si nos ponen a nosotros, cuna de la democracia, Atenas, Esparta, Macedonia, Tebas, Corinto, ahí sí, Atenas exactamente, ¿no? ¿Qué es la democracia? Si tú me dices que la democracia es el gobierno del pueblo, basta ahí, sobra, muchachos, ¿ya? Basta ahí sobre el gobierno del pueblo. Hoy en día, el Perú, ¿qué tipo de democracia tenemos? Una democracia representativa. ¿Qué quiere decir? Que tu papá, tu mamá no gobiernan, ¿ya? ¿Quién es el que gobierna? Nuestros representantes. ¿Quiénes son ellos? El presidente, los congresistas, los gobernadores regionales, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Nuestra democracia hoy en día es representativa. En Atenas, no. En Atenas la democracia es directa, muchachos, ya es directa. ¿Cómo? Los ciudadanos atenienses, ellos gobiernan Atenas de forma directa, ellos mismos. ¿Cómo? Todos ellos se reúnen acá, en el Ágora. El Ágora. ¿Qué es el Ágora? El Ágora es la plaza central de debates y de decisiones políticas de nosotros. Ágora en la Plaza Sucre, muchachos. En Huamanga, ¿dónde estaría? En la Plaza Sucre. Es una plaza cuadrangular en la que los ciudadanos se reúnen y ahí cada uno participa, ¿ya? Opina. Y una vez participados ellos, se procede a sufragar y una vez sufragado, se aplica la decisión de la mayoría. ¿Gobierno de todos? Sí. ¿Participación de todos? Sí. Democracia. Gobierno del pueblo, muchachos. ¿Qué es el Ágora, jóvenes? ¿La plaza qué? La plaza central de debates y de decisiones políticas, ¿ya? Bien. ¿Quién es el padre de la democracia? ¿Quién es el padre? El padre de la democracia es Clístenes. ¿Por qué? ¿Por qué Clístenes es el padre de la democracia? Porque él aplica el principio, muchachos, la isonomía. ¿Qué es la isonomía? Apúntalo. Es la igualdad política ante la ley. Igualdad política ante la ley. Explico. Hasta antes de Clístenes, muchachos, ya solo los ricos y el pueblo, no. A ver, dígame, los nombres de los profesores más ricachones de la academia. Ya, Chicho, ¿quién más? Gori, ya listo, Gori, ¿quién más? No, Walter no, muchacho. ¿Qué curso viene después? Sea también, pues, muchachos, ya. Bien, chuchamos, listo. Nada más, suficiente, ¿ya? Hasta antes de Clístenes, solamente los ricachones, Góric, Sea, ¿qué más dijeron? Chichu, solo ellos podían ocupar cargos públicos, muchachos, ¿ya? Solo ellos cargos públicos. En cambio, tu profesor Walter, nada que ver. Tu profesor Walter, alguien del pueblo, solamente su función era de tu profesor Walter participar en el ágora nada más, opinar, sufragar, pero ocupar un cargo público, tu profesor Walter, nada que ver. Ni tú. ¿Quiénes nada más están gobernando hasta antes de Clístenes? ¿El pueblo o los ricos? ¿Y eso es democracia? No. ¿Cuándo cambia? Con Clístenes y la isonomía, muchachos, ¿ya? Principio que no que tengas en derechos políticos son iguales, ¿ya? Ahora tu profesor Walter también ya puede ocupar un cargo público, sí, no solamente él, sino usted también, amigo, usted también. ¿Quién está haciendo ahora que el pueblo también pueda gobernar? ¿Quién? ¿Walter o Clístenes?
Clístenes, pues muchachos, ¿y eso es democracia o no? Sí, gobierno del pueblo. Pero la democracia de Clístenes tiene un pequeño defecto. ¿Cuál es ese defecto? Que los cargos públicos no eran remunerados. Es decir, el profesor Walter está feliz de que ocupe un cargo, pero no lo remuneran, no me pagan. El hecho de que no me paga, ¿qué hará el profesor Walter? ¿Lo anima o lo desanima? Lo desanima. ¿Tengo el derecho de participar? Sí, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque no me remuneran, pues. ¿Qué hará el profesor Walter? ¿Qué tal? ¿Ocupará un cargo o preferirá hacer sus actividades cotidianas? Sí, mejor dicto mis clasecitas, eso me conviene, ¿cierto o no es cierto? De tener el derecho ya tienen, pero no les conviene porque no se les remunera. ¿Cuándo se corrige este y demás defectos? ¿Cuándo se corrige? ¿Quién consolida, perfecciona la democracia? La consolida Pericles. ¿Cómo la consolida Pericles? Con otro principio, la mistoforia, muchachos, ¿ya? La mistoforia. ¿Qué es la mistoforia? Es la remuneración a los cargos públicos, muchachos. A partir de ese momento, todos los cargos públicos deben ser debidamente remunerados por el Estado. Ahora, ya se remunera. ¿Eso qué hará con el profesor Walter? ¿Lo anima o lo desanima? Lo anima, no solamente a él, sino a él también, a él también, a él también. ¿Quién está haciendo que el pueblo esté más interesado en participar en la política? Pericles, consolidando la democracia. ¿La captaron? A ver, muchachos, ¿quién es el padre de la democracia? ¿Con qué principio? Historia mía, mejor te mueres. Ya pues, vamos, a ver si es entendido. Profesor, me da vergüencita no poder responder esto en admisión. Es vergüenza, ¿ya? Vamos, ¿quién es el padre de la democracia? ¿Con qué principio? ¿Qué es la isonomía? Igualdad política ante la ley. ¿Su efecto? No era remunerado. ¿Quién la consolida? ¿Con qué principio? La mistoforia. ¿Qué cosa es? Remuneración. ¿Qué tal, muchachos? Hoy en día, los 33 millones de peruanos, ¿podemos participar en la política peruana? No. ¿Los reos? ¿Pueden? No. ¿Los extranjeros? Los niños nada que ver. Por lo tanto, hay requisitos para ser ciudadanos. En Atenas también, muchachos. ¿Cuáles son esos requisitos? Uno, ser varón. Mujeres, no. Segundo requisito, ser un varón libre. Esclavos, no. Tercer requisito, ser hijo de padre y madre ateniense. Extranjeros, no. Cuarto requisito, mayoría de edad, niños menores, no. Y quinto requisito, haber prestado servicio militar. Cobardes, no, muchachos, ¿ya? A ver, muchachos, ¿quiénes no pueden ser ciudadanos en Atenas? Esclavos, extranjeros, niños, las mujeres. Entonces, la mujer ateniense, ¿a qué se dedicaba? Al hogar, muchachos, o sea, al hogar, a la casa. La mujer ateniense se dedicaba a las actividades domésticas. Eso no hay problema. El detalle es que, señoritas, ustedes debían ser unas buenas esposas también, ¿ya? Ustedes deberían esperarnos a nosotros, sus esposos, en casa. Despiertitas nos tenían que esperar. Sobre todo, tenían que esperarnos, señoras, señoritas, remojando bien sus platos para que las ayudemos a lavar, ¿ya? Es que éramos conscientes, ¿ya? Bien, segundo punto, sus aportes, la hemos captado. Pero hasta acá todo es sencillo. Veamos acá. Acá a ponerse serios, jóvenes, ¿ya? Aquí a ponerse serios, ¿ya? Hablamos de su proceso histórico, ¿ya? Acá sí viene la seriedad, ¿ya? Bien, ¿cómo se llama el primer periodo griego? ¿Cómo se llama? Correcto. El primer periodo griego se llama así, cretense. O si tú quieres, minoico, ¿ya? Minoico, ¿ya? Bien. ¿Por qué se llama cretense? Porque los primeros griegos, ¿dónde se van a establecer? En la isla de Creta. Creta es la isla más grande de Grecia, muchachos, ¿ya? Es la isla más grande. Creta tiene triple importancia, a saber, vamos, primera civilización de la historia. Sumeria, correcto. ¿Pero Sumeria dónde está? ¿Pero dónde? En Oriente. Pero la primera civilización de la historia, de hecho, es Sumeria, está en Oriente. Y la primera civilización de este lado del mundo, ¿cuál es? Creta.
Vamos, primera información, Creta es la primera civilización de Occidente, muchachos, ¿ya? Segunda importancia de Creta. En Creta, como primera civilización, se crea conocimientos, cultura, escritura. Todos esos conocimientos se van a irradiar por todas las ciudades griegas. Escúchame bien, Creta se va a comportar como una madre que deja su conocimiento, su experiencia a sus hijitos. ¿Qué tal? ¿Puedo decir que Creta es la cultura matriz de Grecia? Sí. Segunda importancia, cultura matriz de Grecia, muchachos, ¿ya? Tercera importancia, Creta, ¿es un continente o es una isla? ¿A qué se dedicaron? ¿A qué actividad? A la talasocracia. ¿Qué es la talasocracia, muchachos? Listo, explico. Talasocracia se llama así aquel estado que basa como principal fuente de ingreso económico al comercio marítimo. ¿Quiénes fueron los primeros talasocráticos de la historia? Primeros, ellos, los cretenses. ¿Y los mejores? Fenicios, ¿ya? Pero los primeros talasocráticos, ¿quiénes son? Cretenses. Triple importancia de Creta, por lo tanto, jóvenes, ¿ya? Creta, uno, es la primera. No pasa nada con ustedes. ¿Es la primera? ¿De dónde? De Occidente. Dos, Creta es la cultura matriz. ¿De quién? De Grecia. Y tres, son los primeros talasocráticos, ¿ya? A este periodo, si tú quieres, llámalo minoico, si tú quieres. ¿Por qué? Porque en Creta a sus reyes, ¿cómo se le llaman? Minos, de su nombre minoico, sus reyes son minos, ¿ya? Bien, ¿cuál es la capital de Creta acá? Su capital es la ciudad de Nosos, ¿ya? Se escribe Cenosos, pero se pronuncia Nosos, ¿ya? Nosos. ¿Quién estudia esta cultura cretense? La estudia el arqueólogo Evans, muchachos, ¿ya? Evans, él la estudia. Evans se sorprende con la arquitectura cretense, tiene triple característica. Tres características de la arquitectura cretense. Primera característica. Tantos recursos tienen los cretenses que sus viviendas no son cualquier vivienda, son palacios, ¿ya? Son palacios. Y el palacio más grande, ¿quién lo tenía? El rey Minos. Se llama el Palacio de Minos, el Palacio de Creta o el Palacio de Nosos, como gusten llamarlo, muchachos, ¿ya? ¿Cuán grande era este palacio? Casi 1000 habitaciones, muchachos, ¿ya? Vamos, primera característica era palaciega, ¿ya? Segunda característica, cuando Evans empieza a desempolvar a este palacio de Nosos, a este palacio, los colores originales se habían mantenido, muchachos, se conservaron, miles de años se conservaron. Acá tenemos un pequeño extracto de uno de los murales del Palacio de Creta, ¿ya? Donde observamos muchísimos colores, no solamente dentro, sino fuera del palacio. La fachada que tenía columnas como la que tenemos acá, la fachada, pues tiene muchos colores también, blanco, rojo, anaranjado. Segunda característica, ¿cómo era Creta? ¿Monócroma o polícroma? Polícroma, segunda característica, ¿ya? Tercera característica, ¿el Palacio de Creta era grandazo o no? Sí, y si tú ingresabas al palacio, sus corredores eran larguísimos, claro, 1000 habitaciones, es larguísimo sus corredores, ¿ya? Y son estrechitas, muchachos, ¿ya? Estrechitas, y son extensísimas. Un corredor se cruza con el otro, y el otro, con el otro, y el otro, con el otro, y sus corredores son serpenteantes, dando la apariencia de ser un laberinto. Tercera característica, laberintosa. ¿Por qué hicieron así su arquitectura laberintosa? ¿Para qué? Muchachos, imaginemos que tú seas el rey y te invaden mientras los invasores están desorientados. ¿Tú qué harás? Escapar, estratégico, ¿ya? Estratégico. Triple característica de la arquitectura cretense. En orden, 1 era palaciega, 2 era polícroma y 3, laberintosa. Vamos, acá, ¿a qué actividad económica se dedicaron? Talasocracia. ¿Qué tipo de escritura tuvieron acá? Lineal A. ¿Descifrada? No, todavía, muchachos. Estamos esperando a un muchacho talentoso que pueda descifrarlo, ¿ya? Bien, acá, en este periodo, le rendían culto a un animal cachudazo, ¿ya? Acá, al toro, muchachos, le rendían culto al toro, así es. ¿Ya por qué? Por su fuerza,
por su fertilidad al toro. De hecho, acá se practicaba la taurocatapsia. La taurocatapsia. ¿Qué es la taurocatapsia? El salto al toro, muchachos, ¿ya? Tú, atleta, el toro te embestía y tú no podías esquivar ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por abajo. ¿Qué tenías que hacer? Saltar sobre el toro como lo observamos acá. Una actividad muy poco practicada por los atletas, solo para los valientes nomás, muchachos, ¿ya? O acá en este adornito también vemos el salto al toro, ¿ya? ¿Qué tal hoy en día? ¿Esta actividad taurina se practica en Europa? Sí. ¿Sobre todo en qué país? España. Por eso que Creta no solo es la cultura matriz de Grecia, también es la cultura matriz de Europa, muchachos, ¿ya? De Europa, ¿ya? Bien, combinemos esos tres elementos. A sus reyes se llaman minos. Su arquitectura es laberintosa. Le rinden culto al toro. ¿Qué leyenda se creará? Del laberinto del Minotauro. Muchachos, ¿qué nos dice esta leyenda? Es una leyenda, no se la crean, ¿ah? Que debajo del palacio de Creta, debajo del palacio, había un laberinto, donde en ese laberinto habitaba un ser monstruoso, parte dios, parte humano, parte toro, y que gustaba alimentarse de carne, pero solo de señoritas vírgenes, ¿ya? Así que se reclutaba a las señoritas de 15, 16 años para que satisfagan el apetito de este minotauro que cada vez era más voraz, muchachos, ¿ya? Alimentarse solo de carne de señoritas vírgenes. Imaginemos que a Góric se le ocurre traer al minotauro acá a la Academia Acadia. Pobrecito minotaurito, se muere de hambre, anémico, anémico. ¿Qué culpa tiene pobre minotauro? Son otros tiempos, pues, muchachos, ¿ya? Bien, ¿cómo se termina este periodo? ¿Cómo se termina este periodo? Este periodo llega a su final con la invasión de los aqueos. Los aqueos invadieron con armaduras de bronce, completito. ¿Vieron las películas griegas? ¿Vieron? 300. ¿Qué tal? ¿Combaten con armaduras casi completas o no? ¿De quiénes heredaron ese estilo de lucha? De los aqueos. Armaduras, pero de bronce, porque el hierro no la conocen todavía, muchachos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes controlan ahora estas tierras? Aqueos. Y el siguiente periodo se llama aqueo. Aqueo, pues, muchachos, ellos controlan, ¿ya? Bien. ¿Cómo invadieron los aqueos, profesor? Así, así. A ver, los aqueos descendieron por esta península grandaza. ¿Cómo se llama la península? Balcanes. Descendieron y se ubicaron en esta peninsulita del sur. ¿Cómo se llama estita del sur? Peloponeso. Se establecieron ahí, fundaron los aqueos una capital llamada Micenas, y desde Micenas, someten Creta. Por lo tanto, ¿dónde está el centro de poder ahora? ¿En Creta o en el Peloponeso? ¿Exactamente en qué ciudad? Micenas. Me estarán escuchando, ¿no? En Micenas. Por eso, ¿cómo se llama este periodo? Micénico. Micénico, ¿ya? Ese muchacho de atrás, ¿me está escuchando? A ver, le voy a preguntar. Póngase de pie. El de atrás, usted. Sí. Póngase de pie. No me responde, sale acá. Dígame usted, ¿por qué se llama este periodo aqueo-micénico? ¿Por qué? Completo, por favor, no me responda como un niñito de 2 años, ¿ya? Completo, explícamelo. 5, 4, 3, 2, 1. Venga para acá, venga para acá, con su cuaderno. Bien. Por la invasión de los aqueos y el control de estas tierras, naturalmente, ¿no? Bien, micénico. Bien, los aqueos micénicos, al someter Creta, absorben la cultura cretense, copian, pegan, la asimilan, pues, muchachos, ¿ya? Ya está bien ahí también, ¿ya? Atentos, ¿ya? Si acá no me prestan atención, va para afuera ya, es una advertencia, están en jaque, ¿eh? Están en jaque. Bien, asimilan todo, por lo tanto, ¿a qué actividad económica se dedicarán estos? También talasocracia, sus gobernantes ya no se llaman minos, se llaman wanacs. A ver quién se acuerda, los wanacs. Su escritura no es lineal A, ahora va a ser lineal B. ¿La lineal A descifrada? No. ¿Y la lineal B? Sí descifrada, muchachos, ¿ya? En este periodo, la capital ya no es Nosos, ¿la capital cuál es? Micenas, Micenas. En este periodo ya no lo estudia Evans. ¿Quién lo va a estudiar? Schliemann. Schliemann. Yo le decía, muchachos, el ciclo pasado, ¿qué es Schliemann? Repite conmigo, Schliemann. Schliemann no es un arqueólogo profesional, yo le decía, era un aficionado nada más, ¿se acuerdan o no? Aficionado, ¿sí?
pero aficionado o no, este de acá descubre una ciudad, Micenas. Se supone que Micenas no debe existir, era literatura nada más, y él lo descubre, muchachos. Descubre también otra ciudad, Troya, demostrando que la guerra de Troya es un hecho histórico. Posiblemente sí se haya dado la guerra de Troya, posiblemente sí se haya dado, muchachos. De hecho, Schliemann descubre muchos pequeños objetos también, muchachos, como por ejemplo esta máscara de acá. Esta máscara se llama así, la máscara del rey Agamenón, de oro, muchachos, ya, de oro, la máscara del rey Agamenón. ¿Les suena su nombre, Agamenón? Agamenón, ¿rey de dónde? De Micenas, naturalmente, pues ya de acá, de Micenas. Vamos, su hermano de Agamenón, ¿cómo se llama? Menelao, ¿rey de dónde? Esparta, Esparta, su mujer de Menelao. Helena, ¿quién la secuestra? París, generándose con eso la guerra de Troya. ¿Por qué se dio la guerra de Troya? Veamos, ¿ya? Veamos, algunos lo recuerdan, ¿ya? Bien, los troyanos están acá, en lo que es Turquía hoy en día, muchachos, ¿ya? Los troyanos desde ahí controlaban el comercio del mar Egeo, rico en comercio, ¿se acuerdan o no? Y también te daba acceso comercial a qué mar? Negro, ¿ya? Bien, pero los aqueos, los micénicos, ¿dónde están? ¿En Creta o en el Peloponeso? Peloponeso. ¿Y a qué se dedicaban? ¿A qué actividad económica? Y también quieren el comercio de este mar Egeo y el mar Negro. Por eso que los aqueos micénicos solicitaron el apoyo de todas estas ciudades griegas para generar la guerra ¿con quién? Con Troya. ¿Por qué se dio la guerra de Troya? ¿Dominio de los mares, del Egeo y del Negro o no? Sí, por control de rutas comerciales. Y lo de Helena fue solamente un pretexto. ¿Qué tal, muchachos? ¿Una guerra se puede dar por una mujer? ¿Una guerra se puede dar por un varón? Nada que ver. Una guerra se da por cuestiones más importantes como esta, el control de rutas comerciales, ¿ya? Lo de Helena fue simplemente un pretexto, ¿ya? Bien, ¿cómo llega a su final este periodo? ¿Cómo llega a su final? De los indoeuropeos. A ver, muchachos, los indoeuropeos, ¿qué metal conocen? Hierro. Y ellos introducen. ¿Quiénes exactamente? Los dorios. Los dorios son quienes introducen el hierro, muchachos. Y ahora, ¿quiénes controlarán esas tierras? Los dorios. Los dorios, ¿ya? Ellos son quienes ahora controlarán estas tierras. Por eso que el siguiente periodo se llama así, el periodo de los dorios, ¿ya? Sabemos nosotros que no solamente los dorios invadieron, también los jonios, ¿ya? Bien. ¿Qué tal? Hasta acá, los griegos, hasta la invasión de los dorios, ¿ya conocían el hierro? No. Acá, en el cretense minoico, ¿en qué edad de los metales estaban? Bronce. En el micénico, también bronce. ¿Cuándo recién conocen el hierro? Al final, ¿con la invasión de quiénes? Dorios y jonios, muchachos, ¿ya? Bien. ¿Por qué se llamaban dorios? ¿Se acuerdan? Dorios viene de Doro, y Doro era el nieto de Hércules. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo le decía, si en el salón hubiese un descendiente dorio, lo reconoceríamos. ¿Por qué? Eran altos, blancos, rubios, ojos claros, musculosos. ¿Por qué? Porque son descendientes de Hércules, pues, muchachos, ¿ya? Bien, los dorios, ¿cómo invadieron acá así? Aquí están los dorios, y los dorios invadieron el Peloponeso. Se mezclaron con la gente, y de ese mestizaje nace un pueblo. Esparta. Por eso que los espartanos, ¿cómo son? Guerreros, fuertes, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Los jonios también invadieron. Los jonios invadieron el Ática, se mezclaron con la gente. ¿Y qué pueblo nace? Atenas. También son fuertes, también son cultos ellos, muchachos. Entonces, los espartanos son descendientes ¿de quiénes? Dorios. ¿Y los atenienses? Jonios. A ver, síntesis, muchachos, a prestar atención. Vamos, en este periodo, ¿dónde están? ¿En qué isla? En el minoico. ¿En qué isla están? Creta. ¿Y en el micénico? ¿En qué península? Peloponeso. Vamos, en este periodo minoico, ¿sus reyes? Minos. ¿Micénico? ¿Sus reyes? Guanax. Vamos, en este dos periodos, actividad económica. Minoico, escritura.
Micénico. ¿Descifrada? Sí. Vamos. Acá, ¿quién lo estudia? Evans. Y acá, Schliemann. Schliemann. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Ya? ¿Cómo se termina el periodo minoico? Invasión de los aqueos con armaduras de... No, bronce, muchachos. No conocen el hierro todavía. Y acá, ¿cómo se termina? Invasión de los dorios y jonios. Vamos, resumen, dígame. ¿Dónde se practicaba un culto al toro? Minoico cretense, ¿cierto o no es cierto? Ya, la guerra de Troya, micénico o aqueo, correcto, ¿ya? ¿Quiénes invaden? Los dorios. Los dorios son guerrerazos, pero también son pueblos ágrafos, es decir, no tienen escritura. Así que si tú quieres estudiar esta época de los griegos, no vas a tener mucha información. Y para el investigador, este es un periodo oscuro, muchachos. ¿Por qué es oscuro? Porque no hay fuentes escritas. No hay fuentes escritas, muchachos. ¿Ya por qué? Porque no hay escritura. No vas a poder saber mucho de ellos. Lo poco que sabemos de este periodo es gracias a las fuentes arqueológicas, materiales. Lo poquito que se sabe de este periodo es que acá se van a levantar las acrópolis. Acro, altura, polis, ciudades. ¿Qué son las acrópolis? Ciudades en las alturas. ¿Para qué? Defensivo, naturalmente. Escuchamos. Nosotros dijimos que los griegos tienen sus orígenes, pues, en un principio estaban en guerra o no. Sí, y para poder defenderse de estos enfrentamientos, ¿dónde se ubicaron ellos? En las alturas. Y su geografía les beneficia en eso, pues, se ubicaron en las alturas. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Defensivo. Estas son las acrópolis, ¿ya? Estratégico, militar. Pero con el tiempo, cuando ya no hay enfrentamientos, ¿qué hacen los griegos? Descienden. ¿Y para qué se van a usar las acrópolis? Como centros religiosos, muchachos, ¿ya? ¿Quién va a tener su acrópolis más bonita? Atenas en el futuro. Es decir, todas las polis griegas tienen sus acrópolis. ¿Por qué? Porque tienen su inicio ahí. Si nosotros hubiéramos sido una polis, también hubiéramos tenido nuestra acrópolis. ¿Dónde nos hubiéramos ubicado? Ya, Cuchimay, Picota, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, ¿dónde será eso, muchachos? Vamos, dígame, ¿qué es una acrópolis? ¿Son ciudades donde? Alturas. ¿Con qué objetivo? Defensivo. Pero con el tiempo, ¿en qué se convirtieron? Centros religiosos. ¿Quién tuvo su acrópolis más bonita? Atenas. También se sabe acá que se configuran los oikos. ¿Qué son los oikos? El oiko es la unidad básica de la sociedad griega, muchachos. ¿Qué es eso? La familia, ¿ya? Pero para los griegos, la familia no solamente son las personas, papá, mamá, hijo, nada que ver. Para los griegos, también el bien inmueble forma parte de la familia. El hogar, la casa, muchachos, ¿ya? La casa. Por eso que oiko es casa, hogar, familia, ¿ya? Pero el oiko no es una familia nuclear, es una familia extensa. Papá, abuelo, nieto, cuñados, etcétera, etcétera. ¿Qué es un oiko? Casa, hogar, familia, hacienda, como quieran. ¿Qué tal? ¿Hay mucha gente en un oiko? Sí. ¿Será fácil o difícil administrar sus recursos? Difícil. Por eso que surgen los oikos nomos. Oikos nomos. ¿Qué es eso? La economía, pues, muchachos, ¿ya? Unidad básica de la sociedad incaica. El ayu. Igualito. Igualito. Copiar, pegar, muchachos, ¿ya? Igualito, ¿ya? Bien. El siguiente periodo es el periodo arcaico. Es el periodo arcaico, muchachos, ¿ya? Arcaico. Acá se van a producir tres hechos importantes. ¿Cómo se acuerdan? Así, JPC. ¿Se acuerdan? JPC. ¿Qué cosas son? Uno, juegos panhelénicos. Acá se diseñan los juegos panhelénicos. ¿Cuál es su intención? Integrar, hermanar. ¿Se acuerdan o no? En realidad, jóvenes, se le llama juegos panhelénicos a una serie de 4 juegos deportivos. 4 juegos. ¿Cuáles son? Olímpicos. Otra vez, Juegos Olímpicos, Nemeos, Píticos, Ítmicos, ¿ya? ¿Ustedes conocían solamente cuál? Olímpicos. Y es la más importante, pero no es la única. A todas estas 4 se le llama Juegos Panhelénicos, porque se ha hecho con qué objetivo? Hermanarlos. De hecho, los más importantes, ¿cuáles son los Juegos
Olímpicos. Llamado así porque nace una ciudad llamada Olimpia, ¿ya? Pero con el tiempo, como era bonita, otras ciudades la copian, la copian. ¿Quién va a hacer los Juegos Olímpicos más grandes y más bonitos? Atenas. ¿Cada cuántos años? 4. ¿En honor a qué dios? Zeus. A ver otra vez. Vamos, de los Juegos Panhelénicos, los más importantes. Olímpicos. ¿Dónde nace? Olimpia. Pero las más grandes, ¿dónde se van a hacer? ¿Cada cuántos años? ¿En honor a qué dios? ¿Quiénes lo practicaban? ¿Varones o mujeres? Solamente varones y completamente... El término correcto es, muchachos, completamente... ¿Para qué se le hacía desnudo? ¿Para qué? Para ver. ¿Cómo que para ver, chiquita? ¿Cómo que para ver? Sí, sí, se hacía desnudo con varias intenciones. Una, por ejemplo, en un principio sí se hacía con ropa, pero una de las actividades exigía ser muy ágil, y algunas ciudades disfrazaban a las mujeres más ágiles como varones, le ponían pelos o acá y ganaban las competencias, pues muchachos. Para evitar estas suplantaciones decidieron hacerla completamente, esas suplantaciones, evitarlas, ¿ya? Pero también se hacía con un segundo objetivo, como un culto a la belleza. En 4 años los varones entrenamos el cuerpo y a la hora de la hora, orgullosos de la estética de nuestro cuerpo, pues muchachos, de la simetría. Con 2 objetivos entonces. 1, evitar las suplantaciones. Y 2, como un culto a la belleza. ¿Cuál era el máximo premio de estos Juegos Panhelénicos? La corona de laureles. ¿Puedo llamarlo corona de olivo? Sí. Vamos, la P, ¿de qué cosa? Acá se configuran las polis. Bien, ¿cómo surgen las polis de los oikos? ¿Qué era un oiko? Familia, hogar, casa, hacienda. ¿Extensas o no? Sí. Un oiko, una hacienda, se une con otro oiko. De la agrupación de oikos que surgen las polis, ¿ya? Las polis. Bien, pero en este periodo se fundan colonias. ¿Por qué? Sede colonias, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este periodo hay un auge comercial. Y como hay auge comercial, pues la gente es próspera y la gente se descontrola y puede tener varios hijos. Claro, yo tengo muchos recursos, puedo mantener varios hijos y ahí hay una sobrepoblación. Hay gente con varios hijos, acá 3 hijos, acá 2 hijos, acá un hito porque no va a aguantar, ¿cierto o no es cierto? ¿Qué pasa con la población? Hay un crecimiento demográfico, muchachos, ¿ya? Y como hay crecimiento demográfico, la gente, ¿qué pide? Tierras. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder producir, ¿cierto o no? ¿Y qué tal? En los Balcanes, ¿hay muchas tierras? No hay, pues ya. ¿Qué va a pasar entre ellos? Se van a enfrentar otra vez guerras, muchas, debido a la sobrepoblación, ¿ya? Debido a la sobrepoblación. ¿Y el Estado qué solución va a encontrar ante esta demanda de tierra? ¿Qué solución? Expandirse, muchachos. ¿Por dónde se van a expandir? A lo largo de este mar. ¿Cómo se llama este mar? Todito. El Mediterráneo, por las costas del Mediterráneo. Hay muchas colonias. En este ciclo rapidito, pues mencionamos a los más importantes nada más. Nos interesan estas colonias. ¿Cómo se llama ese país que tiene forma de bota? Italia. Al sur de Italia, los griegos van a fundar muchas colonias. Se le va a llamar la Magna Grecia, muchachos, ¿ya? La Magna Grecia, ¿ya? Magna Grecia. ¿Por qué se caracterizan las colonias de la Magna Grecia? ¿Por qué? Porque son ricas, exportan muchos recursos, muchachos, ¿ya? Son tan prósperas como la misma Atenas. Eso significa Magna Grecia, la rica Grecia, la próspera Grecia. A ver, muchachos, ¿dónde está la Magna Grecia? ¿En qué país? ¿En qué península? Itálica. ¿Al norte o al sur? Al sur. ¿Por qué se caracterizan? ¿Por ser pobres? Entonces, prósperas, ricas, ¿no? En su actividad comercial. Otra colonia que los griegos van a fundar es en las costas del Mar Negro. ¿Cómo se llama esa colonia? Bizancio. ¿Le suena su nombre, Bizancio? Claro que a la larga se cambia el nombre por Constantinopla, muchachos. ¿Ya le suena su nombre o no? De hecho. ¿Por qué es importante Bizancio Constantinopla? ¿Por qué? Si tú quieres viajar de Europa a Asia, de Occidente a Oriente, ¿por dónde tienes que pasar? Bizancio, Constantinopla. ¿Puedo decir que es un puente?
Es un puente comercial, es un nexo comercial entre qué continentes, Europa y Asia, Occidente y Oriente, muchachos. Y si tú quieres pasar por ahí, ¿qué tienes que hacer? Tributar. ¿A quiénes? A los griegos. Qué astutos son los griegos. Hasta para fundar colonias lo hacen con sentido comercial, muchachos, ¿ya? Pero no nos olvidemos la razón del por qué se están expandiendo. ¿Por qué se están expandiendo? Claro, crecimiento demográfico, sobrepoblación. ¿Y qué cosa buscaban? Tierras. ¿Qué tal? ¿Todas las polis fundarán colonias? No, no todas, muchachos. No todos. Hay que ser realistas, ¿ya? Así como no todos ingresarán. No todos ingresarán. Hay que ser realistas, muchachos, ¿ya? Acá también, no todos fundaron colonias, solo algunas nada más. Bien, a esas polis que van a fundar colonias, ¿cómo se le van a llamar? Metrópolis. Metrópolis. ¿Qué son las metrópolis? Son ciudades fundadoras de colonias, muchachos, conocidas como cabezas de región. ¿Por qué cabezas de región? Porque son centros administrativos. A ver, ¿qué órgano de nuestro cuerpo administra todas las partes? El cerebro, ¿cierto o no es cierto? Bien, la cabeza, por esto estas son cabezas de región. Son ciudades que fundan colonias. Cabezas, ¿por qué? Porque administran sus colonias. Como lo fue España, sabemos nosotros eso, que España fue una metrópolis. ¿Tuvo sus colonias? Sí, las Filipinas, México, Perú. España es una metrópoli, cabeza de región, administradores, ¿no? Centros administradores. A ver, vamos, les pregunto, ¿qué es una metrópolis? ¿Son ciudades fundadoras de qué? Colonias. ¿Cabezas de región? ¿Son centros administrativos? Sí. ¿Quién fue la metrópolis más grande en Grecia? Atenas. Uy, Atenas sobresale en todo, ¿eh? Sobresale. A ver, vamos. La más grande metrópolis, Atenas. Muchas colonias, ¿eh? ¿Qué es? Atentos, ¿eh? ¿Qué es una polis? Ciudad, estado. Autónoma, independiente. Vamos, ¿qué es una acrópolis? En las alturas. ¿Con qué objetivo? Estratégico, defensivo y después religioso. ¿Qué es una metrópolis? Claro, fundadoras de colonias, cabezas de región, muchachos. ¿Y a quién fue la más grande metrópolis? Atenas. Vamos a ver en el arcaico a las dos polis más importantes. A las dos polis más importantes, muchachos. O sea, para nosotros, ¿ah? Para nosotros, ¿quiénes son? Esparta y Atenas. Esparta y Atenas, ¿ya? Bien, vamos. Esparta, ¿en qué península? Atentos, ¿ah? Esto no voy a escribir. ¿Esparta en qué península? Peloponeso. ¿Atenas? Ática. Esparta, ¿son descendientes de quiénes? Dorios. ¿Y Atenas? Bueno, ya no estoy escribiendo esto, ¿eh? Atentos, ¿eh? Los espartanos, ¿cuál es el objetivo de su educación? Formar excelentes militares, soldados, guerreros. Y en Atenas su objetivo, formar excelentes ciudadanos, cultos, intelectuales, respetuosos a las normas, buenos ciudadanos, muchachos, ¿ya? Vamos, en Esparta, ¿qué te forman? ¿Cuerpo o mente? ¿Y en Atenas? Los dos. Por eso se le llama integral, cuerpo y mente integral. Vamos, ¿qué les hubiera gustado ser a ustedes? ¿Espartano o ateniense? Bueno, a mí me hubiera gustado ser espartano, ¿eh? ¿Para qué? Llegar a los pueblos, conquistarlos, a las chiquitas, aseadas. Más interesante, pues, muchachos, ¿ya? Más interesante, ¿ya? En Esparta, ¿qué forma de gobierno tenían? Una diarquía. Una diarquía. ¿Qué quiere decir diarquía? Dos reyes gobernaban Esparta de forma simultánea, al mismo tiempo. Un rey militar y un rey religioso. El militar solucionaba cuestiones militares y el religioso cuestiones religiosas al mismo tiempo. Diarquía, muchachos, ¿ya? En Atenas, ¿qué forma de gobierno tienen? Una democracia representada. No, ¿qué tipo de democracia tienen? Directa, muchachos. O sea, en ese ves que se equivocan. Directa, directa. Vamos, ¿qué tal? ¿Quién hace leyes? ¿Cómo se llama aquel que hace leyes? Legislador. ¿Para qué se necesitan leyes? Para todo, como por ejemplo, para organizar su sociedad, su política, sus instituciones. ¿Cómo se organiza? Con leyes. ¿Y quién es ese legislador que con sus leyes organiza la sociedad y política espartana? Es Licurgo, muchachos, ¿ya?
Licurgo es el legislador que organiza las instituciones espartanas. Yo le decía, Licurgo tenía problemas de licor, ¿se acuerdan o no era borrachito? Borrachito, ¿no? Licurgo. Eso en Esparta. Y en Atenas, ¿quién es su legislador? Solón, muchachos, ¿ya? Solón, uno de los 7 sabios, Solón. Sabemos que Roma resalta por el derecho, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Pero los romanos, ¿de quién aprendieron ese derecho? De Solón, de Atenas, de Solón, muchachos. ¿Ya? De hecho que los romanos superarán, pero lo aprendieron de Solón los romanos. Bien, ¿quién es el dios más importante de toda Grecia? Zeus, correcto. Pero cada polis, como es independiente, busca un dios que lo proteja. ¿Quién es ese dios protector de Esparta? Ares, de la guerra, ¿cierto o no cierto? Y el dios protector de Atenas, Atenea, diosa de la sabiduría y también de la guerra, muchachos, ¿ya? Por eso que estos dos dioses rivalizan y Esparta y Atenas también rivalizan, ¿ya? ¿Por qué se odian estos dos? Por cuestiones religiosas. Una fuerte rivalidad, como hoy en día hay una fuerte rivalidad entre Huamanga y Huanta. Así pues, muchachos, ya rivalidad Esparta y Atenas, ¿ya? Bien, ¿cómo es el Dios de nosotros los cristianos físicamente? ¿Cómo es nuestro Dios? No sabemos porque nunca lo hemos visto. Nunca lo hemos visto, muchachos, ¿ya? ¿Cómo es nuestro Dios cristiano en actitud, en comportamiento? Justo, es perfecto, bondadoso, sabe lo que hace, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Bien, ¿cómo es el Dios de los griegos físicamente? ¿Cómo es? Como tú, como tú. Hay varones, hay mujeres, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Cómo es en actitud el Dios de los griegos? ¿Se equivoca? Sí. ¿Tiene errores? ¿Aciertos? Sí. ¿Se entristece, llora, es feliz, es gracioso? Sí. ¿Cómo hicieron los griegos a sus dioses? Como nosotros, humanizados, muchachos, ¿ya? Humanizados, ¿ya? Muy interesante los griegos, ¿ya? Bien, nos enfocamos en Esparta. En Esparta, jóvenes, en Esparta se practicaba la eugenesia. La eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia es la selección de los recién nacidos, ¿ya? ¿Qué pasa si en Esparta nace un niño con deformidad física? ¿Sirve o no sirve? ¿Sirve o no sirve? No sirve, muchachos, ¿ya? Esa es la eugenesia, la selección de los recién nacidos. Lo arrojan de un monte. ¿De qué monte? Del monte Taigeto. Del monte Taigeto. Lo ahogan en un río. Eurotas. A ver, otra vez, muchachos, ¿de qué monte? No pasa nada. ¿De qué monte? ¿Ah? ¿De qué monte? Taigeto. ¿En qué río? Eurotas. Lo ahogaban a veces ahí, ¿ya? Bien, ¿para qué se practicaba la eugenesia en Esparta? Para tener a los mejores guerreros, pues muchachos, ya, a los mejores guerreros que puedan defender Esparta. Dígame, la eugenesia, ¿a quién se aplica? ¿Solamente en los varones o en las mujeres también? A ambos, muchachos, porque un mejor guerrero será procreado por una mujer con un cuerpo perfecto, ¿cierto o no cierto? Ya, qué terrible la eugenesia, muchachos. ¿Qué tal hoy en día la eugenesia se practicase en el Perú? Uy, sería terrible el salón vaciazo el salón, muchachos, hoy en día, ¿no? Bien, bien, bien. Eso en Esparta. Veamos ahora en Atenas, ¿sí? En Atenas fue democrática, pero no siempre fue democrática, ¿ya? No siempre fue democrática. Bien, veamos. En Atenas primero fue monarquía. Luego evoluciona una aristocracia, luego timocracia, luego tiranía y finalmente una democracia. Bien, ¿qué significa monarquía? Gobierno de un rey. Antes Atenas era dirigido por un rey, como en todos los pueblos, pues muchachos, ya, en todos los pueblos, por un rey. Monarquía significa gobierno de un rey. Pero con el tiempo Atenas era gobernada por una aristocracia, es decir, ya no hay rey, ahora quienes gobiernan y controlan las instituciones, los cargos, los nobles, muchachos, ¿ya? ¿Quién está dirigiendo? El pueblo, los nobles, gobierno de nobles, ¿ya? Timocracia, ¿qué significa? Gobierno de ricos. Acá la gente se enriqueció tanto con el comercio, tanto que los cargos más altos no la tienen los nobles, sino ¿quiénes? Los más ricos. Gobierno
de ricos. Timocracia, ¿ya? Tiranía significa gobierno. Escucha bien, gobierno ilegal. Gobierno que se accede con golpe de Estado. ¿Tú qué vas a responder? Gobierno de facto tienen que responder. ¿Qué, muchachos? De facto. ¿Y democracia qué significa? Bueno, a ver si la captaron. Muchachos, monarquía, gobierno de un. Aristocracia, nobles. Democracia, ricos. Tiranía, de facto, de facto. Y democracia, gobierno del pueblo. Vamos, dígame, ¿por qué surge la democracia? A ver, tanto que te luces, ¿por qué surge la democracia? ¿Por qué surge el socialismo? ¿En contra de qué? Del capitalismo, ¿cierto o no es cierto? Igual esto, la democracia surge en contra de la tiranía. La tiranía de los hijos de Pisístrato y Pías y Parco era una tiranía de persecución, de sangre, así que la democracia surge en contra de la tiranía, muchachos, ¿ya? ¿Quién es el padre de la democracia? Padre de la democracia. Clístenes, pues en Antídoto lo hemos hecho, muchachos, ya, Clístenes. Clístenes crea leyes, normas para proteger la democracia. Pero ¿cuál es el término correcto? Mecanismos de defensa, muchachos. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa de la democracia? Dos mecanismos. Uno, el ostracismo, y dos, la cicuta. Bien. ¿Qué es el ostracismo? El ostracismo es el destierro, la expulsión de Atenas. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años, muchacha, por 10 años. ¿A quiénes aplica el ostracismo? Escúchame bien, a los indeseados. ¿Quiénes son los indeseados? Los malos ciudadanos y los malos funcionarios, muchachos, ¿ya? Yo les decía que los atenienses iban al ágora. ¿Qué es el ágora? La plaza central, ¿se acuerdan o no? Ahí había muchas ánforas, en el cual el ateniense escribía el nombre de la persona que consideraba un mal ciudadano. Yo le decía, siempre hay malos ciudadanos, hay hombres ebrios, violentos, homicidas, ¿cierto o no es cierto? También hay mujeres locas, histéricas, difamadoras, ¿cierto o no es cierto? Y colocaban el nombre de ese a quien consideraban un mal ciudadano. Pero sobre todo escribían el nombre de los malos funcionarios, es decir, de los corruptos, ¿ya? Escribían su nombre. Pedro Castillo, por ejemplo. Keiko, por ejemplo, ¿ya? Y así colocaban su nombre en el ánfora y el nombre que más se repetía era expulsado de Atenas. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años, muchachos, ya 10 años. Qué terrible castigo ser expulsado de Atenas. Pero ¿qué pasa si tu delito contra la democracia es más grave? ¿Cómo te sancionan? Con la cicuta. ¿Qué es la cicuta? Veneno. Es la pena capital, pues. En el futuro habrá alguien a quien se le condene con la cicuta. A un filósofo. Aquel que dijo, solo sé que nada sé. Sócrates, muchachos. A ver, les pregunto, a ver, jovencitos, a ver, dígame, ¿qué son el ostracismo y la cicuta? El término correcto son mecanismos de defensa de la democracia, muchachos, ¿ya? A ver, ¿qué es el ostracismo? Destierro, expulsión. ¿Por cuánto tiempo? ¿En contra de quiénes? De los indeseados. ¿Y quiénes son ellos? Los malos ciudadanos. Sobre todo, ¿en contra de quiénes? De los malos funcionarios, ¿no? De los malos funcionarios. ¿Y qué es la cicuta? Veneno, es la pena capital. Se termina el cuarto periodo para ingresar al quinto periodo. ¿Cuál es ese quinto periodo? Clásico, el periodo clásico, que no es cualquier periodo, es el periodo de máximo apogeo. Máximo apogeo, muchachos. A ver, ¿con qué personaje? ¿Con qué personaje se llega a su apogeo? Con Pericles, muchachos, con Pericles, ¿ya? Bien. El periodo clásico se inicia con unas guerras. Con las guerras médicas, ¿ya? Se inicia con las guerras médicas, ¿ya? A ver, ¿quién narra las guerras médicas? ¿Cómo se llama su obrita en la que la narra? Los 9 libros de historia. Yo sé que se acuerdan, ¿ya?
A ver, ¿quiénes se enfrentan en las guerras médicas? Ajá, ¿cómo se acordaban? Correcto, griegos y persas, gripe, ¿no? ¿Cuál es la razón de las guerras médicas, jóvenes? ¿Cuál es la causa de las guerras médicas? ¿Mm? Sí, mencionamos dos causas, ¿no? Bien, una de las causas dijimos que hay un imperio que está en Oriente, que se está expandiendo de Oriente a Occidente. ¿Quiénes? Los persas. De Oriente a Occidente, sí, expansionismo que va a provocar guerra, pues ya. Vamos, segunda causa, los persas quieren el comercio de qué mar. Egeo. ¿Era rico en comercio? Sí. ¿Qué tal? ¿Puedo decir que los persas quieren el control del mar Mediterráneo? Sí, pero exactamente, ¿de qué parte del Mediterráneo quieren? ¿Qué parte del Mediterráneo quieren? ¿El Mediterráneo occidental u oriental? Claro, oriental, ni modo que salten de frente acá, ¿cierto? No, primero quieren esto, ¿ya? Entonces, ya sabemos cuál es la razón de esta guerra, que los persas quieren el control del Mediterráneo oriental, su comercio. ¿Cuántas guerras médicas se darán? 3. ¿Quién es el rey persa que genera la primera guerra médica? Darío primero. Vamos. La segunda, Jerjes. La tercera, Artajerjes. ¿Cuántas guerras médicas ganaron? Ganaron los griegos. Todas las 3, muchachos. ¿Y los persas? Ni una. Batallita y batalla no es importante, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Pero hoy hagamos una excepción, mencionemos unas batallitas, ¿sí? A ver, mencionamos unas cuantas batallas. La batalla de Maratón. ¿Por qué es importante la batalla de Maratón? ¿Por qué? Maratón es importante porque es la primera victoria griega sobre los persas, ¿sí, muchachos? Primera victoria griega sobre los persas. ¿Quiénes participan más acá o quién participa acá? ¿Esparta o Atenas? Atenas. Esparta no estaba en un ritual, muchachos, ¿ya? En la primera, no. Atenas, vence acá. No olviden. Primera victoria griega sobre los Atenas, exactamente, ¿ya? Otra batallita es las Termópilas. Acá sí, ¿quién gana? Los persas con Jerjes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Acá, un rey espartano se sacrifica. ¿Quién? Leónidas. ¿Con sus cuántos hombres? 300, muchachos, ya 300. Otra batalla importante es Salamina. Es Salamina, muchachos, ¿ya? ¿Por qué es importante Salamina? Más de 1000 barcos, ¿se acuerdan o no? Salamina es batalla o combate. Combate. Es el mayor enfrentamiento naval de la historia, muchachos. Ya Salamina, más de 1000 barcos, ya más de 1000 barcos. Bien. De hecho, tras las guerras médicas, Atenas se organiza y Atenas crea una liga, la Liga de Delos. ¿Qué es una liga? Una liga es una confederación de polis. ¿Qué es una confederación? Una unión político-militar. Unión política militar de varias polis, muchachos. Más de 30 polis unidas acá, muchachos, en la Liga de Delos. Atenas. Es decir, la Liga de Delos es como la actual OTAN, así de poderosa. Y Atenas sería como los Estados Unidos. Bien, veamos las consecuencias. Veamos las consecuencias, ¿ya? Veamos las consecuencias. Les pregunto, muchachos, ¿quién tuvo más participación de Grecia acá? ¿Esparta o Atenas? Atenas. ¿Por qué? ¿Por qué Atenas tuvo mayor participación? Veamos. Yo he escuchado a gente decir que Atenas tuvo mayor participación porque es la que más sentido de nacionalismo tiene, más patriota es. ¿Por qué? Porque como son sofistas, filósofos, saben de la importancia de la nación griega. En realidad, la respuesta es más sencilla. ¿Por qué Atenas tuvo mayor participación en las guerras médicas? Te pregunto, ¿quién fue la más grande metrópolis en Grecia? Atenas. ¿Tuvo más colonias? ¿Dónde? Aquí, en las costas del mar Egeo. ¿Y quiénes habían capturado esas colonias atenienses? Persas al expandirse. Atenas, ¿a qué actividad se dedicaba? Talasocracia. ¿Dónde? ¿En qué mar? Egeo. ¿Y quiénes quieren el control de ese mar? Persas. Entonces, ¿cuál es la razón del por qué los atenienses tuvieron mayor participación?
que les afectaba sus intereses económicos comerciales, muchachos. ¿Ya? Por eso que Atenas tuvo mayor participación, porque eran afectados económica, comercialmente. Bien, y de hecho ganaron los atenienses y humillaron a los persas, muchachos, nunca lo habían avergonzado hacia los persas. Consecuencia, ¿quién está controlando ahora el país de la Hélade? ¿Quién? Atenas. Hay una supremacía, hegemonía ¿de quién? Atenas. ¿Qué de bueno hay en controlar la Hélade? ¿Qué de bueno? ¿Qué de bueno te da controlar la Hélade? Comercio, pues muchachos, ¿ya? Sobre todo por el Egeo, ¿cierto o no? Si alguien comercializa por el Egeo, ¿qué te hará? Tributar. A ver, ¿por qué tú crees que los países como Estados Unidos quieren Irak, quieren Venezuela? ¿Por qué? Comercio, petróleo, riqueza, ¿cierto o no es cierto? Por eso que ahora Atenas, que controla la Hélade, es rica en comercio. ¿Por qué? Porque le pagan impuestos de esas zonas, ¿ya? Bien. Atenas tiene tanto dinero por el control comercial del Egeo, muchachos. Riqueza, riqueza Atenas. Y tanta riqueza, alguien viene y la administra bien esa riqueza. ¿De quién hablamos? Pericles. Hablamos del siglo de Pericles, ¿ya? Vamos, él administrará bien el dinero, los recursos de Atenas. ¿Qué harán los gobernantes del Perú con nuestros recursos? ¿Lo administrarán bien o se la roban? La roban, pues muchachos, ¿ya? Pero Pericles no. Pericles sí la administra bien. ¿Qué hace con esos recursos Pericles? Él impulsa la cultura, muchachos. Manda a llamar a alguien para narrar esas guerras. ¿Quién lo va a narrar? Heródoto, pues muchachos, ahorita tú lo has dicho, ¿quién narra las guerras médicas? Heródoto, pues lo manda a llamar, ¿ya? Durante su gobierno también está con vida todavía Sócrates. Durante su gobierno se impulsa la ciencia, muchachos, la filosofía. Manda a llamar a Fidias para hacer grandes obras, ¿ya? ¿Qué estamos viendo? Un apogeo de letras, ciencias, artes. Lo pueden resumir así, letras, ciencias, artes, ¿ya? A ese periodo de máximo apogeo se le conoce como el siglo de Pericles. Apogeo cultural, muchachos, ¿ya? Apogeo cultural. Bien, Pericles se sube a la Acrópolis de Atenas. ¿Qué es la Acrópolis? ¿Dónde? En las alturas. Y acá manda a construir el Partenón, muchachos, ¿ya? El Partenón, el Partenón. ¿Qué es el Partenón? Es un templo en honor a la diosa de Atenas. ¿Quién es? Atenea. Un templo hecho de mármol rosadito, ¿ah? Rosadito, muchachos, ¿ya? De mármol rosadito, así es, ¿ya? ¿Cuánto tiempo se demora haciendo este Partenón? 15 años, muchachos, 15 años. ¿Y saben cuánto tiempo nada más gobernaba el gobernante en Atenas? Solo un año. Y tenías que ser buenazo para que te reelijan. Recuerdan que en Atenas todos son buenos y habría que sobresalir. Tenía que ser buenazo para que te reelijan. Y a Pericles lo reeligieron 15 veces, muchachos. Ya 15. Era buenazo, pues, este Pericles. De hecho, este es el Partenón, muchachos, de la página 103. Este es el Partenón. Gran complejo. Ahí al lado, Pericles manda a levantar una estatua de 12 metros de altura, bañada en oro, de la diosa Atenea. ¿Ven las casitas? Las calles, la ciudad limpia, ordenada, porque la gente es culta. Pues ya nosotros más tontitos ensuciamos, ¿cierto o no? Ahí la gente es culta, intelectual. Atenas es la mejor ciudad de Grecia, muchachos. Es la mejor ciudad, ¿ya? Pericles la ha convertido así. A ese periodo de apogeo se le llama el siglo de Pericles. Apogeo o decadencia. Apogeo cultural. Los turistas también iban para ver lo bonito que era Atenas, muchachos, ¿ya? Imaginemos que nuestro alcalde, para impulsar la cultura y el turismo, bañe a la estatua de Sucre en oro. ¿Sería bonito o no? Atractivo, muchachos, ¿ya? Muy atractivo, ¿ya? El problema que un fin de semana los de Mariscal bajarían, se pierde, muchachos, ya se pierde, ¿ya? Bien, ¿qué tal le fue a Grecia tras las guerras médicas? ¿Bien o mal? Bien, buenazo. Pero Atenas había vuelto tirana, muchachos, ¿ya? Y así Esparta crea su propia liga, la Liga del Peloponnesa.
Peloponeso. Hay dos ligas, ambas se odian, que se darán guerras. A esas guerras se le llaman las guerras del Peloponeso. Las guerras del Peloponeso. Vamos, ¿quién narra las guerras médicas? Heródoto. ¿Su obra? 9 libros. ¿Y quién narra las guerras del Peloponeso? Tucídides. ¿Su obra? Es fácil. Su obra se llama Historia de las guerras del Peloponeso. Pues es sencilla, ¿ya? Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos cansados? No. Pero reiniciamos nuestro cuerpito. Una estiradita, muchachos, ¿ya? Aquel que no se estire porque no se ha bañado, me voy a dar cuenta, ya toda esta semana. Chiquitas, tienen que colaborarnos. Muchachos, pidan nomás. Me avisan, señorita, que no quiera colaborar, la saco acá. Chiquitas, colaboren. Las chiquitas de adelante, colabórenle al profesor. A mí me lo jalan estazo, de acá. Eso, de acá, muchachos, ya, eso de acá, ya. No sean egoístas, señorita que no colabore no va a ingresar, ¿ah? No va a ingresar. Les conviene. Qué egoístas estas chiquitas de acá. No van a ingresar, señoritas, ¿ah? No van a ingresar. Bien. Las guerras del Peloponeso, ¿qué tipo de guerras son? ¿Internas o externas? ¿Ah? Internas. Son guerras civiles, pues, jóvenes, ¿ya? Son guerras civiles, ¿ya? ¿Quiénes se enfrentan en las guerras del Peloponeso? ¿Quiénes se enfrentan? Esparta y Atenas. ¿Se enfrentan solas? No. Esparta es la cabeza de una liga del Peloponeso. Atenas es la cabeza de una liga, la liga de Delos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de estas guerras del Peloponeso? ¿Cuál es la causa? Hay muchas causas para las guerras del Peloponeso, ¿ya? Hay muchas causas, pero la razón, en resumen, podemos decir que entre estas dos hay una rivalidad política. A ver, ¿qué quiere decir rivalidad política? ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir rivalidad política, que ambos quieren el poder. Esparta quiere el poder, Atenas quiere el poder. ¿Qué de bueno hay en tener el poder? ¿Qué de bueno? Que van a tener comercio de la Hélade, pues, muchachos. Y con eso, riqueza, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Esparta la quiere, Atenas la quiere. ¿Cuántas guerras del Peloponeso se van a dar? 3. ¿Y quién ganó al final? ¿Quién gana? ¿Esparta o Atenas? Vence Esparta, muchachos, ¿ya? ¿Por qué vence Esparta? Los persas lo apoyan, muchachos. ¿Por qué los persas apoyan a Esparta? Revanchismo, muchachos. ¿Quiénes lo habían humillado? Atenienses. Revanchismo. Chuchamos. Fuerte, chuchamos. Los espartanos también ganaron porque ahora tienen un héroe en quien ellos se inspiraron. Un héroe que se había sacrificado acá. Leonidas. Los espartanos, a partir del sacrificio de su rey, no de cualquiera, de su rey, empezaron a luchar con mucha entrega. Por eso que ganaron. Pero sobre todo, vence Esparta por el apoyo de ¿quiénes? De los persas, muchachos. Consecuencias. Nos interesan las consecuencias. Jóvenes, les pregunto, ¿cuál es más terrible para una nación? ¿Guerras externas o civiles? Civiles. Imaginemos que en el Perú esperemos que no, que en el Perú se dé una guerra civil por un año nada más. Perú del norte, Perú del sur, muchachos, ¿ya? Por un año nada más. ¿Qué tal? ¿Habrá trabajo? No hay. No hay trabajo, muchachos, ¿ya? ¿Habrá inversión extranjera? Chucheamos. No hay inversión, no hay producción, hay escasez, hay precios elevados, ¿ya? No hay educación tampoco, por la inseguridad, por la falta de recursos también. No podrías estudiar y cada vez te harías más viejo, sin profesión. Ahora sí tenemos esa oportunidad. Muchachos, eso, un año nada más, ¿ah? ¿Cuánto tiempo dura las guerras del Peloponeso? 27 años. ¡Qué terrible! Por lo tanto, ¿cómo ha dejado las guerras del Peloponeso a Grecia? Una terrible crisis, muchachos, ¿ya? Y Grecia no será la misma. Como Grecia está en crisis, una polis quiere controlarlo. Luego la otra, luego la otra, luego la otra. Eso que va a generar que Grecia, que está en las alturas con Pericles, no sea la misma, muchachos. Cada vez más decaiga.
Esa crisis que va a generar una decadencia. Crisis y decadencia de Grecia, ¿ya? Fíjense lo distinto, el contraste. Tras las guerras médicas, ¿qué pasa en Grecia? ¿Apogeo o decadencia? Apogeo. ¿Y tras la del Peloponeso? Decadencia, diferencia, muchachos, ¿ya? Por eso que varias polis van a querer controlar Grecia. Primero, los tebanos. Hablamos de la hegemonía tebana. Primero los tebanos gobernaron, pero su gobierno es temporal. Solo 9 años gobierna Tebas. ¿Dónde radicaba el poder de Tebas? ¿Dónde? En su ejército. Su ejército se llamaba el Batallón Sagrado de Tebas, muchachos, ¿ya? Conformado por 150 parejas de soldados. ¿Me están escuchando todos, no? Ese muchacho de atrás. El de atrás. ¿Usted me está escuchando? Usted. A ver, póngase de pie. Dígame usted, ¿cuál es la causa de las guerras del Peloponeso? 5, 4, 3, venga para acá, venga para acá. Ese ejército se llamaba, escuchamos, el Batallón Sagrado de Tebas, conformado por 150 parejas de soldados, muchachos, ¿ya? 150 parejas. Bien, ¿dónde radicaba su poder? Ustedes, ¿cuándo lucharán con mayor entrega? ¿Cuándo? Cuando luchen por su patria. A ver, ese joven, venga para acá. Cuando luchen por su patria o cuando luchen para defender a la persona que quieren. Ambos. Y ellos luchaban por ambos, muchachos, ¿ya? Ellos luchaban por su patria y también para defender a la persona que querían. ¿Y dónde estaba la persona que querían? A su lado. Es decir, eran 150 parejas en todo el sentido de la palabra. Homosexuales, muchachos, ¿ya? Eso era normal en esos tiempos, era normal. Y ustedes dirán, pues, serán delicaditos esos tebanos, nada que ver. Vamos, acá tenemos a los 150 parejas, muchachos, ¿ya? Guerreros musculosos, con pelos, llenos de testosterona, estos tebanos, ¿ya? Y entrenaban, aunque no me lo crean, entrenaban de día con sus espadas, de noche con sus espaditas, muchachos, ya entrenaban estos, ya entrenaban, ¿ya? Pero su gobierno es temporal, temporal. Luego, ¿quiénes van a gobernar? Macedonia. Hablamos de la hegemonía macedónica, ¿ya? La hegemonía de Macedonia inicia con el gobierno segundo, Filipo II. Filipo conquista Grecia y la unifica. ¿Qué? ¿La unifica? Usted, profesor, dijo que Grecia no había sido unificado. Bueno, sí, pero ¿cuándo ya se unifica Grecia? En su decadencia. Al final ya, muchachos, ya en su decadencia. ¿Quién la unifica? Filipo. Filipo quiere conquistar el imperio persa. Él inicia la conquista del imperio persa. Ya está iniciando, muchachos, pero no lo termina. Porque su amante lo asesina, muchachos. Ya asesino a su amante, ¿ya? Bien, vamos. ¿Quién es el que a la muerte de Filipo continúa? Su hijo, Alejandro Magno, muchachos, ya Alejandro Magno. Alejandro es el que conquista el imperio, muchachos, la termina de conquistar. De hecho, amplía más la conquista. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de la India. Esa señorita de allá, me estará escuchando, ¿no? Ahorita le voy a preguntar, ¿eh? Hasta la mitad de la India, muchachos, ya hasta la mitad. Vamos, por eso decimos que Alejandro obtiene la máxima expansión. A ver, vamos. ¿Quién inicia la conquista del imperio persa? Filipo II. ¿Quién la consolida? Alejandro Magno, muchacha, Alejandro. Bien, Alejandro asume el gobierno a los 20 añitos, 20 añitos, jovencito chiquilín, muchachos, ¿ya? Y las polis que habían sido conquistadas por Filipo deciden sublevarse. ¿Qué nos va a hacer ese chiquilín? ¿Qué nos va a hacer? Hay que sublevarnos. Pero Alejandro los castiga terriblemente a estos. Y cuando estaba en dirección a Atenas para castigarlo, este Alejandro se encuentra con un anciano botado en la calle, un filósofo. ¿De quién hablamos? De Diógenes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Diógenes el cínico. El cinismo, esa corriente cínica, considera que la felicidad no está en los bienes materiales, muchachos. La felicidad está en disfrutar de cada momento de tu vida para ti. ¿Cómo? Disfrutando de la naturaleza. Por eso que Diógenes no tenía nada material, vivía en la calle, en un barril, de un lugar a otro, como un perro.
Por eso se le llamó Diógenes el perro, muchachos, ¿ya? Cada vez que yo veo en la calle un perro callejero que va de un lugar sin preocupación, durmiendo en cualquier lugar, me pongo a pensar en Diógenes. Ese era su estilo de vida, sin deudas, sin responsabilidades, muchachos, ¿ya? La escuela cínica. Alejandro se encuentra con Diógenes y le hace una propuesta. Diógenes, pídeme lo que quieras, que te lo daré. El hombre más rico del mundo te está diciendo, pídeme lo que quieras. A mí que me diga eso, profesor Walter, pídeme lo que quieras. ¿Qué le digo? Alejandro, tráeme a mí a Califa acá, tráeme. Yo le hubiera pedido eso, muchachos, ¿ya? Pero, ¿qué le pide Diógenes a Alejandro? ¿Sabes, Alejandro, qué es lo que quiero? Que te alejes, que me estás tapando los rayos del sol, con eso demostrando que no quería nada. Hubieron ese tipo de hombres, pues, muchachos. Ya hoy en día no somos así. No somos así, muchachos, ¿ya? Bien, Alejandro, a su muerte, no deja testamento. ¿Y quiénes disputan su territorio? Los diádocos. ¿Quiénes son los diádocos? Son sus generales, quienes se disputan su territorio. A ver, repitan conmigo, diádocos. Diádocos. ¿Quiénes son los diádocos? Generales de Alejandro. Bien, a la muerte de Alejandro se inicia el último periodo griego, muchachos. ¿Cómo se llama el último periodo? El helenismo. El helenismo, ¿ya? ¿Cuándo se inicia? ¿Con la muerte de quién? De Alejandro. Y se termina con la muerte de otra persona. Con la muerte de la última sucesora de los macedónicos gobernando Egipto. Cleopatra. Se inicia con la muerte de Alejandro y se termina con la muerte de Cleopatra. No olvidarse, ¿ya? ¿Qué es el helenismo? Lo voy a definir, ¿ya? El helenismo es ese periodo de sincretismo cultural. ¿Qué culturas se mezclan? Occidente y Oriente, ¿ya? Explico, ¿ya? Bien, en antropología, cuando dos o más culturas se unen, se le llama sincretismo cultural, como la de España y Perú, pues muchachos, ya España y Perú, ¿ya? Bien, sincretismo. En este caso, ¿qué culturas se fusionan, se unen, profesor? Bien, en este caso, los generales de Alejandro Magno controlan estas tierras desde Macedonia, Grecia, hasta la mitad de la India, bastante lugar de muchachos, ¿ya? Los macedónicos, ¿qué cultura tienen? ¿Chilena o griega? Griega, ¿qué lengua? Griega, religión, costumbres, ¿cierto o no cierto? Así que los generales de Alejandro imponen esas costumbres, tradiciones a todos los pueblos asiáticos que controlaban, incluido Egipto también, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Hay una mezcla de culturas? Sí. ¿Qué culturas se están mezclando? La griega y la asiática, pues muchachos. ¿La captaron o no? Sí. ¿Puedo decir que se mezclan Occidente y Oriente? Sí, lo mismo, pues, ¿ya? Bien, pero ¿qué tipo de sincretismo es? ¿Pacífico o impuesta? Es una imposición cultural. ¿Captaron? A ver, dígame, ¿qué es sincretismo cultural? Fusión, unión, en este caso, ¿de qué culturas? ¿Griega y americana o asiática? Dicho de otra forma, Occidente y Oriente. ¿Qué papel cumple Alejandría acá? Muchachos, ¿alguien se acuerda de la importancia de Alejandría? ¿Alguien se acuerda? Era la capital intelectual, ¿se acuerdan o no? Bien. Los gobernantes vecinos enviaban a sus estudiantes acá, a Alejandría. ¿A qué? A aprender esos conocimientos y devolverlas a sus tierras de origen. ¿Para qué? Para que con eso consiguiera el progreso. ¿Qué tal? ¿Buena idea o no? Sí. Pero tanto tiempo estos estudiantes estudiaban acá en Alejandría que cuando volvían no solamente llevaban el conocimiento adquirido, sino también difundían las creencias, costumbres, cultura griega, sin darse cuenta. Escucha bien, ¿puedo decir que Alejandría es el centro de irradiación, difusión de la cultura griega? Sí, a tener en cuenta eso, ¿ya? Irradiación, difusión de la cultura griega. Muchachos, ¿qué es el helenismo entonces? Ya pues, ¿qué es el helenismo? ¿Qué culturas se mezclan? En ese orden, Occidente y Oriente. Dicho de otra forma, griega y asiática, pacífica o impuesta. ¿Qué rol cumple Alejandría acá? Centro de irradiación, difusión. Bien, a ver.
Les pregunto, ¿en qué periodo los griegos le rindieron culto al toro? Piensa antes de responder. ¿Qué periodo? La guerra de Troya. Micénico, aqueo, pensando siempre, ¿ya? Vamos, ¿por qué se le llama periodo oscuro? ¿Debido a la invasión de quiénes? ¿Invasión de quiénes? Dorios. A ver, ¿en el arcaico se expandieron? ¿Por qué? ¿Por qué fundaron colonias? ¿Por qué se expandieron? Crecimiento demográfico, ¿ya? Demográfico. ¿Cuál es el periodo de apogeo? Periodo. Clásico. ¿Con qué personaje? Vamos, las guerras médicas. ¿Quién la narra? Peloponeso. Pues sí, mejor se muere. Ya pues, muchachos. Vamos, tras las guerras médicas, apogeo o decadencia. ¿Y del Peloponeso? A ver, en desorden. Dígame, ¿en qué periodo llegaron a su apogeo? Clásico. ¿Con qué personaje? ¿En qué periodo se dio la guerra de Troya? Micénico. ¿Por qué se le llama periodo oscuro? ¿Debido a la invasión de quiénes? Dorios. La guerra de Troya, ¿en qué periodo? Culto al toro. ¿Qué es el helenismo? Listo. Alejandría, ¿qué papel cumple? De difusión. Claveamos. Los demás a sus lugares. ¿En qué página está? ¿Qué página estamos? 202. Yo les dije que tenían que venir respondiendo ya, muchachos, ¿ah? Respondiendo ya. Bien, vamos, conmigo más. 59, clave. 59. Beso. 60. Uy, esto está fácil. 61. La clave es la C. De hecho, la madre le decía a su hijo, acá escuchamos. La madre le decía, hijo, vuelve con tu escudo o vuelve sobre ella, ¿cierto o no cierto? ¿Qué quiere decir eso? No me interesa si retornas vivo o muerto, lo que me interesa es que te hayas vuelto un soldado y que hayas defendido Esparta. Ya, una madre valiente, pues muchachos. La clave es la C. 62. Esto está más fácil que la que estoy viendo. Que la pregunta anterior. 63. Esto conmigo más. ¿Ya? Bien. 63 nos habla de la cultura cretense, ¿ya? De la cultura cretense. A ver, 1. ¿Su ciudad capital fue Nosos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 2. ¿Fue el escenario de la guerra de Troya? Falso. 3. ¿Su economía está la socrática? Sí. 4. ¿Fueron conquistados por los aqueos? ¿Sí o no? Sí. Con armaduras de bronce. 5. ¿Sus gobernantes formaron la gerontocracia? ¿Que eran gobernados por ancianos o por minos? Menos. Gerontos son ancianos. Falso. La clave de 64. A ver, tras la invasión de los aqueos, ¿quiénes gobiernan? Aqueos. ¿Y los aqueos, cuál es su capital? Micenas. Micénico, pues muchachos, ¿eh? Micénico. 65. ¿Que sí? Acá podemos hacer trampa. ¿Cuál es el último periodo griego? Helenismo. Y la 3 al último, ¿cierto? No, la A. Qué fácil. Como todas estas preguntas anteriores. ¿Sí? 66. Los dorios. 67. Explico. En Esparta hay 3 clases sociales. La C es la clave, ¿eh? Hay 3 clases sociales. ¿Quiénes son? La nobleza, el pueblo y los esclavos. Bien, me doy cuenta que no me están prestando atención, no explico, ¿ah? No explico. Bien, las 3 clases sociales en Esparta, ¿cómo nos recordamos? Así, opi, así nos recordamos. Porque opi, homoios, periecos
e ilotas, ¿ya? Homoios, periecos, ilotas. Homoios viene del término homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Iguales. Solo entre ellos son los iguales, que son los nobles. Son los únicos que tienen tierras, derechos ciudadanos, ¿ya? Los homoios, la nobleza, homoios. Si quieres, llámalo espartanos. Los periecos son el pueblo, campesinos, artesanos y comerciantes. Y los ilotas son los esclavos. Pregunta de estos tres, ¿quiénes son hombres esclavos? ¿Quiénes son hombres libres? ¿Y estos no son hombres libres? Ah, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia entre homoios y periecos? Nobles, el pueblo, sí, pero eso cualquiera lo sabe. La diferencia entre estos dos es que los periecos son hombres libres, pero que carecen de derechos políticos. No participan en el gobierno, no acceden a cargos públicos, muchachos, ¿ya? Solo gozan de su libertad. ¿Cuál es la clave? La C. 68. La A. Listo, hemos explicado. 69. Pero necesito una segunda respuesta más. Basta que dos estudiantes me lancen sus respuestas y yo ya lanzo la mía. Dedo, correcto, correcto. 70. La A. 71. La E, correcto. 72. La clave es la E, supremacía de Atenas. 73. Esto está regaladaza como la anterior, 74. Consecuencia del Peloponeso, crisis y decadencia, pues. 75. 75. No es la vez. Alejandría, ¿cuál es su rol? La expansión. Si lo dijimos ahorita, lo ha repetido en antes, ¿ya? La expansión, difusión de la cultura griega helena. 76. ¿La A es correcta? Sí, pero más correcta es la C, muchachos, ¿ya? Es la C. Esta pregunta tiene veneno. ¿Se acuerdan de la primera semana de repaso? ¿Se acuerdan de el fuego y en la clave A estaba Homo erectus? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pero no era la respuesta. Acá también. La respuesta correcta es la A, porque dice combinar elementos griegos y orientales, ¿o no? Sí. ¿Es correcta? Sí. Pero la C es mucho más correcta porque no es una combinación, simplemente es una imposición, muchachos, ¿ya? ¿Para qué se ha puesto la alternativa en la A? Para que no leas las otras y te conformes con la A sin revisar la C, que es más correcta, ¿ya? Hace preguntas con mucha malicia. Lección, hay que leer todas las alternativas, ¿ya? 77. La A, esto está regalado. 78. La E, regaladazo. 79. 79. No es. 79, muchachos. A ver. Guerras médicas por Atenas. ¿Por qué se dieron las guerras médicas? No, te pregunte del Peloponeso. ¿Qué? ¿Las guerras médicas se dan por Macedonia? La dedo no puede ser. ¿Por qué? Porque no quieren el Mediterráneo occidental, los persas quieren el oriental. La clave es la A, que los persas se están expandiendo. ¿De dónde a dónde? De oriente a occidente, pues, ¿sí? 80. 80.
La beso. Esto está tan fácil como la que estoy viendo. La pregunta anterior. 81. Nos pregunta, entre los factores que posibilitaron el desarrollo del siglo de Pericles, a ver, ¿cuáles son los factores que posibilitan el siglo de Pericles? ¿Qué es el siglo de Pericles? ¿Apogeo o decadencia? Apogeo. A ver, uno, médicas, ¿fueron un factor? ¿Sí o no? Que sí. Porque tras esta, Atenas tiene hegemonía, sobre todo comercial, y con ese dinero que se hace, ¿cierto o no? Atenas no hubiera ganado en la guerra, en las guerras médicas. ¿Hubiera habido recursos? ¿Hubiera habido siglo de Pericles? No. Entonces la 1 sí es correcto, sí es correcto. 2. Falso, ¿por qué? Porque no es factor para... 3. ¿Qué tiene que ver la guerra de Troya? Es muy antes, ¿ya? ¿Cuál es la clave? Solo la 1. ¿Qué tal las preguntitas? ¿Buenas o malas?